Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un auténtico revuelo, algo que ha tocado la fibra sensible de muchos de ustedes, y no es para menos. Hablamos de una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, de esos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y hoy, la pregunta que nos ronda a todos es: Can Yaman se emociona al ver a Demet Özdemir así. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de este momento que ha encendido las redes y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Comenzamos. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un fenómeno. La química entre ellos era innegable, palpable, y traspasaba la pantalla. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn nos enamoraron con su historia de amor, sus idas y venidas, sus miradas cargadas de significado y esos diálogos que se quedaron grabados en nuestra memoria. Y como suele suceder con este tipo de conexiones tan fuertes, la admiración y el cariño que se profesaban en la ficción, para muchos de nosotros, trascendieron a la vida real. A lo largo de los años hemos sido testigos de sus encuentros, de sus comentarios en redes sociales, de los rumores y por supuesto, de esa aura de respeto y afecto que siempre ha rodeado su relación, incluso después de que sus caminos profesionales tomaran rumbos distintos. Pero hoy el foco está puesto en un instante muy específico, un momento que ha sido ampliamente comentado y analizado en los medios y entre los fans. Se trata de una situación en la que Can Yaman, según se ha interpretado, se muestra visiblemente conmovido, casi sobrepasado, al presenciar algo relacionado con Demet Özdemir. Y aquí es donde entra la intriga: ¿qué es exactamente lo que vio o escuchó que pudo haber provocado una reacción tan intensa en el apuesto actor? Las especulaciones siempre han sido parte del encanto que rodea a estas figuras públicas. Los seguidores de Can y Demet, fieles y observadores, están siempre atentos a cualquier señal, a cualquier detalle que pueda alimentar sus esperanzas o simplemente alimentar la conversación. Y este reciente evento, o mejor dicho, el registro de este evento, ha sido uno de esos momentos clave. Para poner un poco en contexto, hablemos de lo que se ha visto y leído. En diversas plataformas y portales de noticias del corazón, se ha compartido un fragmento de vídeo o una serie de fotografías que capturan a Can Yaman en un evento público, quizás una premiación, un estreno o una gala benéfica. En medio de la multitud, de las cámaras, de los flashes, Can se encuentra interactuando, sonriendo, haciendo gala de ese carisma que lo caracteriza. Y de repente su atención parece fijarse en algo. Su expresión cambia. La sonrisa puede que se mantenga, pero hay una profundidad en su mirada, un atisbo de algo más. Algunos lo describen como sorpresa, otros como una profunda ternura, y para muchos, es simplemente la manifestación de una emoción genuina y sincera. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en ese preciso instante? Se rumorea, se dice, se comenta que Demet Özdemir, quizás en ese mismo evento o en un evento cercano que estaba siendo transmitido o comentado en ese momento, estaba recibiendo algún tipo de reconocimiento, dando un discurso, o simplemente siendo el centro de atención por alguna razón importante en su carrera. Y es ahí donde entra la interpretación de la reacción de Can. Podríamos pensar que se trata de admiración por el talento de su excompañera, con la que compartió tantas horas y tantas risas. Es natural que al ver a alguien con quien se tuvo una conexión tan especial, cosechar éxitos y ser reconocida, uno sienta una profunda satisfacción. Can siempre ha demostrado un gran respeto por el trabajo de sus colegas, y Demet, sin duda, es una de las actrices más talentosas y exitosas de su generación. Pero la reacción de Can va más allá de una simple felicitación. Las descripciones hablan de una emoción que le embarga, de un brillo particular en sus ojos, quizás de una ligera inclinación de cabeza, un gesto de asentimiento que denota una conexión profunda con lo que está presenciando. Es como si el éxito de Demet, o la forma en que se presenta en ese momento, le tocara una fibra muy íntima. Pensemos en la intensidad de las experiencias vividas juntos en el set de Erkencikus. Compartieron no solo escenas, sino también la adrenalina de los rodajes, las largas jornadas, la construcción de personajes que se volvieron tan reales para el público. Esa intimidad profesional, esa complicidad nacida del trabajo en equipo, deja marcas. Y cuando ves a esa persona, con Q,
Bien compartiste tanto alcanzar nuevas cimas, brillar con luz propia, es difícil no sentir una resonancia emocional. Quizás cambió a Demet en un momento de gran vulnerabilidad, o de inmensa felicidad, o tal vez estaba escuchando sus palabras de gratitud, o un discurso inspirador que evocara recuerdos de sus inicios juntos. Imaginen la escena: Khan, en medio de un evento bullicioso, capta la imagen de Demet en una pantalla, o la escucha hablar desde lejos. Y en ese instante, por un segundo, el tiempo parece detenerse para él. Su mirada se suaviza a una sonrisa genuina, aunque quizás teñida de melancolía, aparece en su rostro. Es la mirada de alguien que recuerda, que valora, que admira profundamente. Podemos especular que Demet estaba recibiendo un premio por su trayectoria, o por un papel excepcional. Y es posible que en su discurso, ella haya tenido unas palabras de agradecimiento hacia aquellos que la acompañaron en sus inicios, o hacia la experiencia de Erkencicus. Si ese fuera el caso, sería completamente comprensible que Khan se sintiera conmovido. Ver cómo el fruto de un trabajo compartido, de una etapa importante en sus vidas, sigue dando frutos y siendo reconocido, es una experiencia poderosa. Además, hay que considerar la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo los compañeros de reparto desarrollan vínculos muy estrechos. Comparten experiencias únicas que solo ellos pueden entender completamente. La presión, la fama, el éxito, pero también las dificultades y los desafíos. Es posible que la emoción de Khan provenga de recordar todo ese camino recorrido junto a Demet, y verla ahora en un momento tan triunfal, tan radiante. Otro factor a tener en cuenta es la forma en que los fans interpretamos estas reacciones. Somos expertos en leer los gestos, las miradas, las sonrisas. Y cuando vemos a Can Yaman mostrar esa intensidad emocional al ver a Demet Özdemir, nuestra mente vuela. ¿Será que aún hay sentimientos? ¿Será que la conexión sigue intacta? La verdad es que si bien no podemos afirmar con certeza la naturaleza exacta de sus pensamientos, sí podemos ver una profunda admiración y un cariño sincero. No se trata solo de un colega felicitando a otro. Hay una historia detrás, una química que cautivó a millones. Y cuando esa química se manifiesta de alguna manera, incluso en gestos sutiles en eventos separados, los fans lo notan, lo celebran y por supuesto, lo comentan. Es como si viéramos un eco de la magia que crearon juntos en la pantalla. Quizás la clave está en la palabra así. ¿Cómo estaba Demet Özdemir para provocar esa reacción en Khan? Estaba brillando. Estaba radiante. Estaba posiblemente recibiendo el reconocimiento que tanto merece por su talento y dedicación. Y para Khan, que la conoce, que trabajó mano a mano con ella, verla en ese estado de plenitud profesional y personal, debió ser algo muy especial. Es importante recordar que estas figuras públicas viven bajo un escrutinio constante. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada. Y si bien es tentador dejarse llevar por las teorías románticas, también es fundamental reconocer la admiración y el respeto profesional que puede existir entre dos artistas que compartieron un proyecto tan exitoso. La emoción de Can Yaman al ver a Demet Özdemir, así, nos habla de la huella que dejan las experiencias compartidas. Nos recuerda que detrás de las cámaras hay personas con emociones, con recuerdos, con un profundo aprecio por quienes formaron parte de momentos importantes de sus vidas y carreras. Podríamos imaginar que Khan, al ver a Demet en ese momento, pensó en la evolución de ambos como artistas, en todo lo que han crecido y alcanzado desde que se conocieron. Y esa reflexión, esa retrospectiva, sumada a la vista de Demet en su máximo esplendor, pudo haber desencadenado esa genuina emoción. En definitiva, el incidente ha alimentado la fantasía de muchos, ha avivado la llama de la esperanza para aquellos que desearían una reconciliación o una continuidad de su vínculo. Pero más allá de las especulaciones románticas, lo que sí es evidente es el profundo respeto y la admiración que Can Yaman siente por Demet Özdemir. Es el reconocimiento de un talento excepcional, de una compañera con la que compartió un capítulo inolvidable en sus vidas profesionales. Este tipo de momentos nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, incluso en el mundo de la fama. La conexión que se crea en el set de rodaje puede ser muy poderosa, y las emociones que surgen de esas experiencias, aunque el tiempo pase y los caminos se separen, a menudo perduran. Así que, en resumen, lo que hemos visto es un hombre, Can Yaman, visiblemente conmovido, quizás emocionado, al presenciar el brillo y el éxito de una mujer, Demet Özdemir, con quien compartió momentos determinantes de sus carreras.
Es una imagen que nos deja con una sensación agridulce de nostalgia, admiración y la confirmación de que algunas conexiones, una vez establecidas, dejan una marca imborrable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de Can Yaman y de Method Demir. Sus reacciones, sus gestos, todo lo que sucede en torno a ellos siempre genera un gran interés, y hoy hemos intentado desentrañar una de esas situaciones que nos ha dejado pensando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue solo admiración profesional, o hay algo más? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus impresiones, todo lo que les parezca relevante. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado intrigante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans de esta pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y unirse a nuestra comunidad. No se queden fuera de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.